Estimados seguidores y amigos de Desmontando mitos de la geopolítica, en esta tarde de miércoles vamos a intentar desgranar entre todos y todas algunos vaticinios, algunos vislumbres sobre lo que puede suponer en política exterior, en geopolítica, la nueva, si se da el caso, de la nueva presidencia de Trump. Pero antes de entrar en ese tema, en esa posibilidad, querría comentar qué ha supuesto en todos estos días la coronación de Kamala Harris como candidata demócrata de facto. Digo candidata demócrata de facto porque aún de jure, jurídicamente, no es la candidata del Partido Demócrata hasta que no sea elegida según la ley electoral norteamericana en el Congreso Demócrata del 19 de agosto próximo en Chicago. Por lo tanto, quiero también empezar con esta coronación, y hablo de coronación, como dice Andrew Coricco, lo titula coronación, yo también lo llamo coronación, porque ha tenido más de un proceso de sucesión monárquica que para mí no es ni democrática ni pluralista, porque toda sucesión a dedo, ignorando las leyes internas, en este caso, de los procesos electorales de concurrencia de candidatos dentro de cada grupo político bipartidista, dentro de cada grupo, en este caso del grupo demócrata, pues ha sido nombrado a dedo por Joe Biden, y es lo que quiero comentar antes. La rapidez con que se desarrolló todo esto apunta a una trama planificada previamente. La cuenta a Twitter, ahora X, de Biden, compartió el domingo una carta que supuestamente firmó Biden, y digo supuestamente porque estaba más enfermo todavía de lo que se encontraba en sus capacidades cognitivas, ya que tenía COVID, según nos anunciaban, que decía en ese tuit que abandonaba su campaña de reelección a favor de apoyar a Kamala. Hasta pocos días antes se aferraba al cargo y solamente tuvo que pasarle por el oído la posibilidad de una destitución deshonrosa utilizando una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos por incapacidad del presidente, para que él, entre comillas, renunciase voluntariamente. Abandona su campaña electoral y lo anuncia a través de una carta supuestamente firmada el domingo que transmite por Twitter, es decir, por X, nombrando a dedo a Kamala Harris. Lo que llevó en un primer momento a todos, y digo a todos, desde los Soros y los Clinton, Hillary, a darle su apoyo con la notable excepción de Obama. Según el New York Times, personas cercanas a Obama le aconsejaron que no le diese demasiado sobre el tema, ya que supuestamente Obama quiere posicionarse ahora como un estadista imparcial y veterano por encima de las maquinaciones internas de su propio partido, del Partido Demócrata. Esto me hace pensar que todos estos políticos demócratas, republicanos y en Europa de todos los partidos desde una treintena de años para acá, todos juegan a ser estadistas cuando no han llegado a ser ni políticos. Pero bueno, me viene a la cabeza la frase de Víctor Hugo en su poema Le Crapaud, el sapo, donde habla criticando a Napoleón III de los pequeños Napoleones de rebajas, les Césars de forfait, los Césares de rebajas. Todos juegan a ser estadistas cuando no han llegado a ser grandes políticos. Pero bueno, ese es el kit de los tiempos. Las circunstancias que rodean esta decisión de Biden han sido muy controvertidas. Supuestamente, repito, se encontraba enfermo con COVID por tercera vez, a pesar de sus múltiples vacunaciones, y al parecer sí dejó entrever que se sintió
o al menos su entorno, traicionado por el complot del duopolio que formó Obama con Pelosi para poner a los medios y a las élites del partido en su contra. El New York Times describió a Obama como el titiritero de esta operación y a Pelosi como la instigadora principal. Pero claro, que me vengan ahora diciendo que sorpresivamente se dieron cuenta tras el debate con Trump, el fallido debate, de las supuestamente que no sabían nada sobre la senilidad, sobre la discapacidad cognitiva acelerada del POTUS. Yo creo que esto lo conocían desde la elección del POTUS frente a Trump hace 4 años, ya que realmente quien ha gobernado Estados Unidos no es Joe Biden y Kamala Harris. Hasta ahora ha sido una oscura red liberal globalista que ha presidido cada acto de su gobierno y que pretende seguir mandando con cualquier otro candidato, preferiblemente demócrata. Hay una secuencia de hechos. La primera, Estados Unidos estuvo a punto de 1 milímetro de un desastre sociopolítico con el intento de asesinato del candidato Trump, del expresidente Trump. Segundo hecho, en la elección de J.D. Vance como vicepresidente de Trump para seguir la agenda de Trump, aunque a este le pasase cualquier otro incidente como intento de asesinato, envenenamiento, cualquier suceso es posible en Hollywood. Y por último, que la élite globalista ahora se rasgue las vestiduras y diga que no sabían nada sobre la senilidad de Biden, bueno, es considerar a la ciudadanía mundial global más que estúpida. A estos efectos, en Estados Unidos, como dice Coripko, y al que sigo al pie de la letra en este análisis porque lo comparto con él, en este mes se han intentado en Estados Unidos 2 golpes de Estado, complementarios además. El primero fracasó, era derribar al candidato republicano asesinándolo y poner a un candidato republicano solo de nombre, es decir, un republicano que siguiese la agenda global, liberal y neocon. Y el segundo intento era, sí que ha tenido éxito, apartar a Biden. El objetivo era reemplazar a los 2 candidatos, tanto a Biden como a Trump, para optar por los que las élites marcasen en unas primarias, primero con los republicanos y después con los demócratas. Esto garantizaría, por lo tanto, el unipartidismo que permanezca en el poder otros 4 años más en Estados Unidos, independientemente de lo que vote la gente en noviembre, aunque la preferencia de la élite, repito, es por un candidato, ahora candidata demócrata. La coronación de Kamala como candidata demócrata de facto disipó las ilusiones sobre la democracia por parte de este partido, porque es poco probable que ella desempeñara ese papel en primer lugar, ya que la expectativa era que el asesinato de Trump no fallase, es decir, que lo mataran, habría llevado a esta convención republicana que digo a elegir un candidato republicano solo de nombre. Trump supervivió, sobrevivió y era evidente que su ventaja sobre Biden se había vuelto demasiado peligrosa para esta élite para poder manipularla y se tomó la decisión de sustituir a Biden por Kamala en lugar de seguir con una convención demócrata abierta para designar con pluralidad y con democracia a los candidatos que realmente el pueblo quiera que sean por parte demócrata como candidatos. Pues no, esto ha sido una elección primero a dedo del presidente todavía en el cargo, cosa que me sorprende. No puede ser candidato para ser reelegido por sus capacidades cognitivas, pero sí para seguir desempeñando el cargo. Otra cosa de la política de Estados Unidos, Hollywood. La realidad también se me ocurre por un mensaje de un veterano de guerra
padre de 3 hijos y de muchas mascotas, moderado conservador norteamericano de Austin, Texas, o estadounidenses de Austin, Texas, Russell Bullion, que dice, y voy a decir lo que él dice, sabían que no podían vencerlo en el 2020 a Trump. Cambiaron las reglas para las elecciones con el contratiempo, y lo digo así entre comillas, llamado COVID. Luego anunciaron que no podían vencerlo y decidieron a ver si lo podían encerrar en una prisión. Como eso tampoco funcionó, pues han intentado matarlo. Cambiaron de candidato en la 9ª entrada después de que sus votantes ya votaron en las primarias. Todo es justo, dice Russell Bullion, para salvar la democracia. Maldito espectáculo de payasos, dice este estadounidense de Austin, Texas. Ahora lo que va a empezar, ya está acelerado, son las guerras de las encuestas. Kamala Harris versus Donald Trump. Las primeras que tengo son del martes 23, un sondeo publicado por Reuters Ipsos, en el que dan un 44% a Kamala y otro 42% de intención de voto a Trump, realizado 2 días después del anuncio de la retirada de Joe Biden y del sostén público a su vicepresidenta como candidata demócrata al despacho Oval. La pasada semana, esta misma empresa Reuters Ipsos, o esta asociación de 2 empresas, Reuters Ipsos, realizaron una encuesta anterior en unos días en los que igualaban en un 44% Kamala y 44% Trump. En cambio, tengo otro sondeo de PBS News y de NPR News y de Marist College, Marist Institute for Public Opinion, en el que la audiencia dan a Kamala un 45 y a Donald Trump un 46, teniendo en cuenta que ninguno llega a más del 50%, teniendo en cuenta eventuales candidatos o terceros independientes que también pueden contar. Y están en esta igualdad en torno a un 42-44%. Kamala Harris, según la media de Estados Unidos, la mayoría de los delegados demócratas, en este sistema que tiene Estados Unidos de democracia indirecta y por filtros y delegación de lo que es el ejercicio del poder, porque no basta con que voten los votantes y lo que quieran los votantes, sino hay esos cuerpos intermedios de los votos de los delegados, de los superdelegados. Bueno, según la media de Estados Unidos, la mayoría de los delegados demócratas, esos aproximadamente cerca de 4.000 personas encargados de designar oficialmente al candidata del Partido Demócrata, han anunciado ya su intención de apoyarla, y todo esto antes de que se celebre el Congreso, ya digo, la segunda quincena de agosto, 19 de agosto. El sostén inicial es de más de 1967. La convención del Partido Demócrata va a ser, repito, el 19 de agosto en Chicago. En esta primera votación ya vemos que los superdelegados y los delegados demócratas en alto rango que se desempeñan como delegados en virtud de su cargo ya están apostando por Kamala aceleradamente. Son datos de CNN del lunes pasado. La estimación de delegados, lo voy a decir también, tanto para Kamala Harris como candidata a presidenta por los demócratas y su esposo como segundo caballero. Curioso, el esposo también de Kamala Harris, este second gentleman, ahora second gentleman, que sería el first gentleman si llega a presidenta Kamala Harris, Douglas Craig Emhoff, sería el primer judío en ocupar un puesto en la Casa Blanca. Es muy ligado al lobby pro-Israel y el pro-sionista. Harris, el argumento de campaña que tiene, que ya lo ha anunciado en Delaware el lunes y en Milwaukee el martes, es su experiencia, habría mucho que decir, no da tiempo para todos los detalles de su experiencia, solo ver el vídeo como la atacaba en esa experiencia Tulsi Gabbard hace años por lo que había hecho en su época de fiscal general y como procuradora.
La ola de apoyos desde el lunes 22 de julio de la delegación demócrata primero de California, ella es de California, ha sido por unanimidad, apoyo de los delegados estatales de la delegación estatal más grande de la Convención Demócrata. Luego le ha seguido también la delegación de Nueva York, que han respaldado por unanimidad a Kamala Harris, considerando el presidente de esa delegación de Nueva York, Jay Jacobs, que la vicepresidenta es una verdadera líder, compañera en uno de nuestros POTUS más exitosos, consideran a Biden uno de sus presidentes más exitosos, y alguien que representa los ideales y valores del Partido Demócrata, pues si el Partido Demócrata, lo más woke, lo más racialista y lo más ideología, por así decirlo, neofeminista actual, y digo neofeminista. Y dice este rey Jay Jacobs que está encantado de que Nueva York la tenga de vuelta. La delegación de Maryland también votó por unanimidad. La delegación de Luisiana lo hizo con abrumadora mayoría. La delegación de Kentucky votó abrumadoramente por Kamala. No digo todas las panegíricos que cada uno de los representantes de los delegados de Luisiana, de Maryland y de Kentucky, porque es poner azúcar glass sobre una tarta de merengue. La delegación de Tennessee anunció su voto unánime por Kamala. Carolina del Norte, voto unánime, y Carolina del Sur, respaldo mayoritario. Wisconsin, de 89 de los 95 delegados del estado, votaron a favor de Kamala. En la delegación de Maine votaron por unanimidad a Kamala. Massachusetts, mayoritariamente. Utah, apoyo a Kamala. Iowa, estoy hablando de las delegaciones demócratas de cada uno de estos estados. Iowa, por unanimidad. Dakota del Sur, por unanimidad. Nevada, 49 delegados, la totalidad de los 49 delegados demócratas. New Jersey, el apoyo a Kamala fue mayoritario, y la delegación de Texas, para terminar, todos menos 6. El Comité Nacional Demócrata está avanzando con un proceso que determinará al candidato, poco ya está más que determinado, es decir, primero el nombramiento a dedo del presidente en función, en ejercicio, y luego el volcamiento total de las élites sorosianas y de las élites Hillary y Obama. Parece que se queda al margen por eso de que quiere ser César de rebajas. El Comité Nacional Demócrata, repito, ya más de los 1.976 delegados comprometidos necesarios para ganar la nominación ya han votado aceleradamente. Dicen que lo han hecho porque tienen plazos muy importantes que cumplir. Si bien esta situación no tiene precedentes en los procesos electorales de Estados Unidos, se quieren asegurar de que el proceso sea justo, pero la realidad es que ningún candidato ha conseguido la mayoría de los delegados para la convención. Kamala Harris dice que va a unir a los previamente divididos y está logrando donaciones aceleradas en las primeras 48 horas de 250 millones de dólares. Es decir, en la democracia plutocrática y corporocrática de Estados Unidos, el dinero manda, y la separación de la votación del pueblo, de lo que quiere el pueblo, a través de estos filtros de votaciones de delegados y presiones de los comités de financiación, hace que la democracia de Estados Unidos tenga de todo menos de democracia con D mayúscula. Ahora veo cómo puede ser la política de Trump también. Luego me voy a meter con más detalle con lo que voy a ir comentando al respecto de la geopolítica en estos últimos días. Cuán seria y cuán creíble es la nueva oferta de cumbre de paz de Zelensky y su pantomima de viaje a China? A ver, es una apuesta que está haciendo Zelensky, que espera que el próximo presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación en el campo demócrata, pensando que hipotéticamente pudiese ser el próximo presidente Trump, está intentando hacer teatralizar un coqueteo con China para intentar presionar al candidato republicano Donald Trump. No sé si la idea ha partido de él
o ha partido del círculo otanista. La idea convencional hasta ahora era que Ucrania, a través de su, ¿cómo decirlo?, su presidente de facto, pero no de jure, porque ocupa el cargo indebidamente desde que no convoca elecciones en mayo, escudándose en la ley marcial. El poder tendría que estar traspasado momentáneamente al jefe del Parlamento, según la propia Constitución ucraniana. Pero bueno, en la democracia de Occidente todo es posible si así se quiere. La idea convencional hasta ahora era que Ucrania y su presidente tenían vetado el anterior presidente, hoy ocupante del cargo de la presidencia en Kiev, Volodymyr Zelensky, pues que no reanudaría las conversaciones de paz ni con Rusia ni con Putin mientras él fuera presidente, y lo prohibía a todo su entorno, y además sacó decretos leyes para prohibir cualquier conversación. Pues ahora resulta, aparentemente, cuán creíble puede ser eso, que ahora está interesado en que lo que antes decía y decretaba, ahora que haya conversaciones de paz donde esté Rusia incluida, y lo que antes decía que no habrá paz hasta que Rusia no capitule con un ultimátum dado por Ucrania y que seguiría luchando hasta el último ucraniano, parece que las cosas, donde digo, Diego. Ha habido una serie de movimientos que tiene que ver con lo que luego voy a hablar de Trump, de los vaticinios de la política de Trump si llega a presidente, y cómo la élite globalista liberal mundial va a intentar o está ya intentando hacer presión también en el candidato Trump. Ha habido una serie de movimientos, aparte de este anuncio de Zelensky, la visita del cardenal, la utilización de la válvula del Vaticano como válvula diplomática, la visita del principal diplomático del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en el cual ha sido la primera visita desde febrero la primera visita del Vaticano a Ucrania después de muchísimo tiempo, y la primera visita, esto sí, la primera visita desde febrero del 2022 del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba a China. Luego voy a precisar este punto. Ucrania está preocupada por el probable regreso de Trump al poder y quiere adelantarse a la situación explorando vías de paz que le permitan influir en el proceso en lugar de dejarse controlar por completo, lo pongo entre comillas, si Estados Unidos decide repentinamente poner fin a su última guerra eterna. Ha habido misiones de paz de Orbán hace pocos días que le ha costado el abroncamiento de toda la Unión Europea y de la OTAN. Ha habido una propuesta del ex Prime Minister británico Boris Johnson, que luego la voy a comentar también porque es un poco más de lo mismo, pero ridícula en cuanto a propuesta. Habrá negociaciones, dice Dmytro Kuleba, en China. Habrá negociaciones, extenso, detallado, sustantivo. Nos centraremos en primera cuestión en la paz en Ucrania. Hablaremos, buscaremos puntos en común. Luego dice también, entre otras cosas, que luego voy a señalar, que todo esto, después de las conversaciones y el abroncamiento que tuvo Orbán, conversaciones de Orbán en Pekín, con Washington, con Mar-a-Lago, porque estuvo con Biden, estuvo con Trump, recomendó un informe a la Unión Europea, recomendó también que se explorasen las modalidades de la próxima conferencia de paz con China, que se reanudase el diálogo con Rusia. Todo esto se abroncó, repito, desde la Unión Europea, se abroncó desde el Reino Unido, y ahora resulta que desde el Reino Unido hasta el ex Prime Minister Boris Johnson habla de una propuesta de compromisos territoriales entre Ucrania y Rusia para proteger los derechos de los ruso hablantes. El martes se anunció que 14, esto también es importante,
en la geopolítica. 14 facciones palestinas firmaron la declaración de Beijing que pone fin a las divisiones entre Hamas y Al-Fatah y en una unión de ambos, y en lo que se ve que China, gran rival estratégico y real rival estratégico económico de Estados Unidos, es el que ha mediado en el año pasado en un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita con éxito, y ahora ha mediado entre Hamas y Fatah o Al-Fatah con éxito en la declaración de Beijing. Y China está tratando de organizar un proceso de paz paralelo con Brasil. Después de muchos intentos fallidos por parte de China, se ha elegido a un miembro fundamental del sur global, a Brasil, al unísono y acorde con China, para buscar un proceso de paz que ya anuncié hace muchas semanas, para que se proponga antes o durante de la cumbre del G20 en noviembre en Río, lo que haría más realista. Y ahora sale Zelensky, después de la fracasada cumbre de paz, que tenía todo menos de cumbre y de paz en Suiza, en Bürgenstock, a proponer una segunda cumbre de paz, y ahora diciendo que invitaría, gracias Zelensky, invitaría a Ucrania invitaría a Rusia a unas conversaciones de paz. Es que para que haya conversaciones tiene que haber dos, y para que sean de paz tiene que estar entre los dos que se están enfrentando, y permitiría o pediría que Rusia participase. Pues bien, voy a centrarme en la visita de Kuleva. La visita de Kuleva de 3 días empezó martes de viaje, martes de madrugada, miércoles y jueves, hasta el viernes 26 de julio en China. Kuleva dice, ante el incierto panorama electoral de Estados Unidos, claro está, necesitamos avanzar hacia una paz justa y sostenible, y China puede desempeñar un papel importante en esto. Todo esto también hay que señalar que ha sido por invitación de su homólogo chino, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Dice Kuleva también, el principal tema de discusión será la búsqueda de formas de detener la agresión rusa, ya empieza señalando, y el posible papel de China en el logro de una paz justa y sostenible. Recordemos, el mes pasado, Volodymyr Zelensky insultó la pifió con China y la pifió con India. Es decir, con China habló del apoyo de China a Ucrania, que extiende la guerra en Ucrania, y acusó a China de no ser neutral. La pifió con India, haciendo y diciendo exactamente de lo mismo. Y ahora resulta que permite o quiere que su ministro de Asuntos Exteriores, Kuleva, se ponga de paloma de la paz pidiendo la intervención de China. Es decir, te cargas la relación con India, te cargas la relación con China, y ahora quieres que China se ponga a apoyar tu plan de paz. Porque claro, China ha defendido y sigue defendiendo repetidamente el comercio como parte de las relaciones bilaterales normales, y dice también mantener una posición neutral y no desempeña ningún otro papel que el de buscar la paz. No obstante, China empieza, a pesar de esta visita que se está desarrollando estos días de Dmytro Kuleva en China con Wang Yi, a ese nivel de ministros de Asuntos Exteriores, no a nivel presidencial, pues se van a celebrar ejercicios militares chino, bielorruso y ruso en las fronteras, cerca de las fronteras de Polonia, Lituania y Ucrania, y todo en esto que yo llamo los juegos de la geoestrategia. Kiev está presionando para celebrar una segunda cumbre internacional a finales de este año para intentar avanzar en su visión de paz. Y digo bien, en su visión de paz, después del fracaso de la cumbre de paz, repito, de Bürgenstock en junio pasado. Dijo que le gustaría que su segunda cumbre fuera organizada por un país del sur global, ya que fracasó ante todos los países del sur global, fracasó ante China y fracasó ante la India. China y Brasil tienen una propuesta desde mayo del 2024 de propuesta de paz de 6 puntos. Solo sería tan fácil como aceptar esos 6 puntos. China, interlocutor conciliador frente a un Occidente al que acusa de echar leña al fuego, y la OTAN, con su suministro de armas a Kiev,
y sus duras críticas a China por la ayuda económica a Moscú. ¿El movimiento ucraniano es inesperado? Pues lo pondría en interrogante, dada la estrecha relación China con Rusia y por las maniobras desplegadas por los diplomáticos chinos para mantenerse distantes de los altos cargos, presidente, vicepresidente, presidente del Parlamento ucraniano, pues todo esto es querer oír, admitir, vamos a ver qué dice, pero la realidad es que Donald Trump ha amenazado con limitar los flujos de ayuda a Ucrania y presionar por entablar conversaciones entre Kiev, como les gusta decir ahora a Kiev, y para poner fin rápidamente al enfrentamiento Kiev y Moscú. Desde el 2023, China siempre ha estado al lado de la paz, ha insistido Xi Jinping, y en la República Popular China así lo manifestó, no acudiendo a la cumbre de Bürgenstock por ser una convocatoria que no estaba representada debidamente ambas partes. China y Brasil tienen este plan de paz de 6 puntos. China reconoce que Ucrania es un Estado soberano, sí, pero que también Rusia es un Estado soberano y que tienen intereses de seguridad y de prevención de seguridad y defensa. Y la realidad es que la otra visita, la del cardenal, del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que ha hecho una visita más que testimonial, una visita al hospital infantil afectado de Okmatdit, con un misil que todavía no está aprobado que fuera un misil ruso, pero bueno, hizo luego un rezo en Santa Sofía, un símbolo en Ucrania, no confundamos con otra catedral en Turquía, hablo de la Santa Sofía ucraniana. Dijo también el cardenal Pietro Parolin: queremos evitar que la guerra en Ucrania siga siendo noticia, necesitamos creatividad para encontrar fórmulas camino de la paz. Es una segunda vía diplomática sin mucho peso. El mensaje principal de la visita, para evitar que se convirtiera en otro conflicto, es que se olvide este conflicto y que se mantenga viva la atención de la comunidad internacional sobre el conflicto. Son palabras muy vacías del Vaticano. Zelensky agradeció al cardenal la participación de la Santa Sede, pero ahí vemos ahora la verdadera faz de Zelensky tras esta visita. En este mismo momento de la visita se estaban produciendo ataques ucranianos con drones en Gerson el lunes, en Gerson, en la margen derecha de Gerson, sobre 15 asentamientos que están ahora bajo dominio ruso. Y en vez de atacar al ejército ruso y a las fuerzas rusas, los ataques ucranianos del ocupante Zelensky se han hecho sobre 30 viviendas de particulares, sobre un establecimiento comercial, sobre una tubería de gas y sobre varios automóviles. Esas son las palabras de paz que quiere Volodymyr Zelensky. A su vez, también, mientras que estaba el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una rueda de prensa dijo que estaba acelerando el programa de misiles de su país como muestra de una buena dinámica y para no depender solo de los misiles suministrados por los aliados occidentales. El Kremlin está haciendo intensas maniobras también militares con lanzadores de misiles balísticos intercontinentales JARS capaces de transportar una carga nuclear. Esto aumenta el sigilo de los lanzadores nucleares. Ahora me voy a la propuesta del plan de paz de Boris Johnson, que me ha parecido y lo he analizado y he querido traerlo para que lo veáis, porque me parece otro ataque a la inteligencia, cuando se lee con detenimiento y se analiza con un bisturí. Johnson publicó su plan de paz, lo he contrastado por 2 vías. Primero, cuando lo publicó en el Daily Mail, y luego cuando fue recogido por el diario ruso Pravda, y he hecho contraste de ambas informaciones. La del domingo 21 de julio del Pravda y la del 19 de julio en el Daily Mail. El expresidente Boris Johnson ha presentado un plan de paz que podría poner fin a la guerra en Ucrania. Dice, todo esto tras haberse reunido con Trump
Y ahí es donde viene el intento de manipular, como se manipuló en la primera presidencia Trump por parte del globalismo liberal, figuras del globalismo liberal que habían infectado la primera presidencia de Trump. Y por eso hubo las contradicciones que había, independientemente de las contradicciones del propio personaje en sí. Entonces, en el artículo de Boris Johnson, los términos analizados con bisturí son: plan de paz que podría poner fin a la guerra en Ucrania en los términos adecuados para Ucrania y Occidente. Ojo, no habla de Rusia en ningún momento. Un plan de paz debe de ser beneficioso para ambas partes. Boris Johnson en Daily Mail dice: creo que Trump, es decir, quiere poner palabras en la boca de Trump, aunque rápidamente dice que no son las palabras de Trump. Dice: creo que Trump puede ponerle fin en las condiciones adecuadas para Ucrania y Occidente. Está intentando llevar a Trump a arrimar el ascua a su sardina. Subrayó que no puede estar seguro de lo que Trump haría exactamente si fuera elegido, pero esto es lo que podría hacer. Por eso yo he titulado esto Vaticinios si Trump llega a presidente. El primer paso que dice Boris Johnson es: fijaros cómo construye Boris Johnson tras una noche de gin tonic, cómo construye un plan de paz. Primer paso: fortalecer la mano de Occidente y fortalecer a Ucrania, eliminando Trump la burocracia y los retrasos en poder enviar más armamentos y más rápidamente otorgar a los ucranianos las autorizaciones necesarias para más armamentos. Este es el kit de la cuestión. El deseo del business globalista liberal en armamento. Primero fue en el tema de las llamadas vacunas y ahora en el tema de armamento, el gran business. El segundo paso: Vladimir Putin tendrá que retroceder al menos a las fronteras previas a la invasión 2022. Por lo tanto, no toca el tema, deja en manos de Putin Crimea, pero dice que lo ya incorporado y a través de referendos a la Federación Rusa, como son las partes de Donetsk, Lugansk, el Donbass y Zaporizhia y Gerson, esas partes no completas, pero sí incorporadas tras referéndum, que se devuelvan. El tercer paso es: para evitar futuros conflictos e incertidumbre, dice Boris Johnson, el resto de Ucrania tendría que ser reconocido como un país libre en derecho a determinar su propio futuro. Pues ya fue libre en un momento y tras el golpe de Maidán dejó de ser libre. Pero bueno, y por lo tanto dice que se acelerase su membresía en la Unión Europea, dice Boris Johnson, y en la OTAN. Ucrania tiene, y esto es lo que más me preocupa y quería compartir también con vosotros y vosotras, Ucrania tiene más de 1 millón de personas armadas acostumbradas a trabajar con los equipos de la OTAN y son la fuerza antirrusa más eficaz, traduzco literal, del mundo cuando termine la guerra. Y no habrá motivos para que estas fuerzas ucranianas no puedan reemplazar a los 70.000 soldados de Estados Unidos que están asentados en la Unión Europea. Aquí Boris Johnson hace de mamporrero de Trump, porque le quiere calentar el oído diciéndole: esto permitiría a Trump ahorrar dinero, traer Trump las tropas de Estados Unidos a casa y presionar más a los europeos a que asuman, él que no es miembro de la Unión Europea, a que asuman una mayor responsabilidad por su propia defensa. Estamos ante una Unión Europea otanizada, una Unión Europea militarizada. Permitir que Putin pueda afirmar, y esto ya es de escarnio, de risa, esto permitiría, dice Boris Johnson, que Putin pudiese afirmar que la operación militar especial ha sido un éxito y, por lo tanto, Putin habría logrado la desnazificación de Ucrania. Entonces, admite que hay nazificación en Ucrania. Si hay desnazificación, es a sensus contrario, es que ha habido nazificación o hay nazificación. Simplemente os invito a que veáis las pancartas pidiendo soldados en Ucrania. Pancartas, eso de que no hay nazis en la ciudad de Lvov, hay carteles
con fotos en los que sale Heinrich Himmler, Heinrich Himmler o Heinrich Himmler, delante de la división Waffen-SS Galiza. El cartel dice 80 años de la batalla de Brody. Y esto es que no hay nazis en Ucrania. Y esto el propio Boris Johnson diciendo que Putin estaría contento porque su operación militar especial habría sido un éxito por lograr la desnazificación. Es que si te pones a analizar con detalle las palabras de los dirigentes, ves realmente el trasfondo de lo que hay detrás. Y podrían implementarse medidas especiales para proteger a los ciudadanos hablantes rusos en Ucrania. Por lo tanto, si ahora hay que protegerlos, es que en el 2014 no estaban protegidos. Y cuando se atacaba desde el gobierno golpista post-Maidán de Kiev a los ucranianos rusoparlantes o de estirpe rusa, en uno y otro caso, es que se les estaba atentando contra los derechos humanos más básicos. Por las palabras muere el pez. Con Trump en la Casa Blanca, dice Boris Johnson, existe la perspectiva real de un cierto acercamiento global y ahora quiere calentar a Rusia diciendo un acercamiento global con Rusia y con Putin, un regreso a los días en que Rusia era un socio respetado del G8. Con este gallo le quieren cantar al oído a Putin ahora, que vuelva, que le ofrecen volver al G8, en vez de que el G7 se amplíe nuevamente para incluir a Rusia. E incluso, dice Boris Johnson, Rusia dentro de la OTAN. Yo no sé si, repito, si Boris Johnson hizo este artículo de plan de paz el 19 de julio en el Daily Mail tras una fiesta con mucho gin tonic, porque si te pones a analizar como estoy analizando, pues bueno, esto es un plan de paz. Pero solo hay una manera de lograr ese resultado. Y termino con la carta de Boris Johnson. La fuerza. Y Washington, bajo el mandato de Trump, tendrá que demostrar, ya le marca el camino, que las fronteras internacionales deben respetarse, sí, como la OTAN respetó las fronteras internacionales de Yugoslavia, como Gibraltar, Reino Unido respeta las fronteras del Tratado de Utrecht, como toda la anglosfera respeta las fronteras y los tratados, o como el intento de golpe de Estado en Georgia, y decir, además, sacar otra vez el antisovietismo que tienen en vena la élite british. Dice también Boris Johnson que las fronteras internacionales deben respetarse y que el imperio soviético, pero ¿dónde está el imperio soviético si el imperio soviético cayó en el año 91? No pueden reconstruirse por la fuerza. Esto, dice Boris Johnson, significa apoyar a los ucranianos a capa y espada. A los ucranianos no, señor Johnson. A los intereses que están manejando los titiriteros y títeres de Ucrania a favor de las élites corporativas transnacionales en Ucrania, sí, señor Johnson. Dice que si Trump también hubiera estado en la Casa Blanca, no creo que Putin hubiera sido tan imprudente y criminal, y le califican esta propuesta de paz insultando a la otra parte de criminal. Es una manera muy buena para empezar un plan de paz, para invadir Ucrania. Recordemos no que Obama ni Biden fue quien dio a Ucrania las armas y ahora saca una especie de chantaje neocons con el primer mandato presidencial de Trump y dice, recordemos, no fue Obama ni Biden quien dio a Ucrania las armas antitanque Javelin tan cruciales en la batalla de Kiev 2022. No, en la batalla de Kiev se retiró el ejército ruso porque creyó en una propuesta de paz nuevamente falsa como los acuerdos Minsk 1, Minsk 2, que fueron un hazmerreír de los occidentales hacia Putin. Trump ya tiene antecedentes de realizar intervenciones militares decisivas en nombre de la democracia en Ucrania. Sí, Maidán es una intervención de la OTAN realmente democrática. Si vuelve al poder a finales del 2024, dice Johnson, Trump tendrá una enorme oportunidad no solo de reparar el legado de su predecesor, sino de hacer una victoria de Ucrania que sea como tal, gestionada adecuadamente, podría allanar el camino paradójicamente
para una nueva y muy mejor relación con Rusia. Yo no sé qué les nutren en el Eton College, no sé qué les dan en Oxford, pero los razonamientos no son muy buenos. Una gran victoria para Estados Unidos y para el mundo sería una victoria de Ucrania y la derrota de Rusia. Una derrota de Ucrania tendría un enorme coste a largo plazo. ¿Cómo será enorme coste? A ver si estaba mezclando bebidas con otra cosa. Enorme coste a largo plazo para Estados Unidos y para el mundo. Y esto lo saca a relucir en el Daily Mail el 19 de julio, tras haberse reunido el martes 16 de julio en Wisconsin con el expresidente Trump en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, 48 horas después del intento de asesinato. La pista de Londres y las manos de Londres siempre son muy oscuras en la política norteamericana, desde antes, durante y después de la independencia. Entonces estamos viendo el plan de paz, entre comillas, de Johnson, el plan de paz vacío de Zelensky. Estamos viendo que la Unión Europea desautorizó la misión de paz de Orbán y el informe que llevó asociado, y ahora resulta que echan mano y recurren a la Santa Sede. Orbán visitó Kiev menos de una semana después, todavía no estaba claro cuáles serían sus implicaciones totales. Le abroncaron, repito, el plan de Johnson tiene todo menos plan de paz, contiene algunas zanahorias para Rusia en relación con su regreso al G7, que ya Putin creo que no va a ser tan ingenuo de creerse que Occidente le mira como un igual. Ese es el complejo del San Petersburgués, de los nacidos en San Petersburgo frente a los moscovitas. Los moscovitas, históricamente, ya lo decía Dostoyevsky, miran con recelo el occidentalismo de los sanpetersburgueses porque piensan que Occidente, por eso de ser la capital San Petersburgo creada por alguien que se nutrió de la sabiduría, del saber hacer de Europa, que fue Pedro el Grande, cree que le van a tratar como un igual, ¿no? Rusia va a ser siempre vista por el globalismo liberal neocon como una tierra de recursos a fragmentar y a dividir en distintas naciones para poder explotar, a balcanizar Rusia. La realidad es que no sé si esto de Boris Johnson tiene que ver algo con algunas ideas dadas por Trump, pero él mismo ya sugiere que no es lo que podría hacer Trump, pero él ya pone el veneno en la boca y señala, se permite señalar desde Londres un camino a candidato a la presidencia por los republicanos, Donald Trump. Lo único que sé es que Zelensky espera que el próximo presidente de Estados Unidos, si fuera Trump, se pusiera nervioso por este viaje a China. Pues debo decir que los estudios de Clown no dan para ver la profundidad diplomática de las relaciones chino-rusas y que esto no va a poner nervioso ni a Trump ni va a engatusar a China. Trump le dice, para ir terminando, le dice a Zelensky que pondrá fin a la guerra. Hubo una conversación telefónica, sí. El candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre escribió en el Truth Social que entre ambos el viernes pasado hubo una conversación telefónica. Tuvo una muy buena llamada telefónica con Zelensky, palabras textuales de Trump, quien lo felicitó quien le felicitó, será, por una convención nacional republicana muy exitosa y condenó el atroz intento de asesinato del fin de semana pasado. Trump continuó diciendo que aprecia a Zelensky por tender la mano porque yo, como su próximo presidente de los Estados Unidos, traeré paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes. Zelensky dijo que había acordado con el presidente Trump discutir en una reunión personal qué pasos pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera. Estas son las palabras en tweet, antes Twitter, ahora X,
de Zelensky el viernes por la noche. Palabras que salen de Zelensky. Zelensky dice: observé el vital apoyo bipartidista y bicameral de Estados Unidos para proteger la libertad y la independencia de nuestra nación. Ucrania siempre estará agradecida a Estados Unidos por su ayuda para fortalecer nuestra capacidad de resistir al terrorismo ruso. Esas son las palabras de alguien que busca la paz. Trump no dijo nada sobre haber acordado reunirse con Zelensky, y ni él ni Kiev dieron a conocer más detalles de la conversación. En el 2019, recuerdo que cuando Trump fue sometido a juicio político, fue sometido por una llamada que había hecho telefónica con Zelensky, donde fue una trampa en la que los demócratas afirmaron que intentó obtener información sucia sobre su rival Joe Biden a cambio de ayuda militar por el Burisma Holding y toda la situación de los conflictos de intereses de los Biden en la Ucrania post-Maidán. En las declaraciones a la BBC durante un viaje al Reino Unido esta semana, Zelensky, el hombre que busca la paz, dijo, por otra parte, esta misma semana, que dice que tiene un plan de paz. En la BBC yo leo, porque me gusta contrastar noticias, que Zelensky reiteró que su gobierno busca la victoria total en el conflicto con Rusia, busca la derrota con Rusia, y dijo textual en la BBC: tenemos que acabar con Putin, tenemos que acabar con él. Esto es el hombre que busca la paz. Si Trump es reelegido presidente en noviembre, Zelensky espera que presione a Kiev para poner fin al conflicto en 24 horas. Sería el peor escenario posible en que las sanciones estadounidenses a Rusia se levantaran bajo un gobierno de Trump. El mandato presidencial de 5 años de Zelensky, que ganó, eso sí, de forma aplastante en 2019, intentando, frente a la anterior presidencia, hacer un plan de paz, ya vemos en lo que hizo, expiró, como he dicho, a finales de mayo. Zelensky se ha negado a celebrar nuevas elecciones alegando ley marcial. Moscú ha argumentado que, según la Constitución ucraniana, el Parlamento sigue siendo legítimo y que la autoridad presidencial debería haber pasado al presidente del Parlamento cuando terminó el mandato presidencial de Zelensky. Ucrania, según el plan de paz de Johnson. Ucrania, según la propia voz de Zelensky ante la BBC, busca la derrota total de Rusia y busca eliminar a Putin. ¿Y hablan de plan de paz? ¿Hablan de conversaciones? ¿Qué clase de disonancia cognitiva nos están intentando vender como normalidad y como realidad? Ucrania, tan pronto como se comprometa a no solicitar la membresía de la OTAN y retire sus tropas de todos los territorios rusos, incluidas las repúblicas de Donetsk, Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporizhia, eso es lo que pide Rusia. Y lo que pide, en cambio, Ucrania es la eliminación textual de Putin. Por lo tanto, en respuesta a las declaraciones de Volodymyr Zelensky y a Dmytro Kuleba, Dmitry Peskov ha dicho que la posición rusa ha sido y sigue siendo, se tragaron Minsk I, Minsk II y las conversaciones de Turquía y la retirada de las tropas de Kiev y bla, 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 y bla, 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 y siempre ha sido para encore un effort de plus, todavía un esfuerzo más para ver si acabamos con Putin y con Rusia independiente. La realidad, hay, según Peskov, que hay detalles cruciales que deben aclararse antes de sentarse a poder hablar y avanzar en conversaciones de paz. Y estos detalles, pues bueno, ya sabemos que en las relaciones Putin-India, Putin-China y el sur global no van a estar por la labor de comerse una trampa, una vez más, para el bienestar de la élite globalista, liberal, neocolonial de la anglosfera. Con esto querría terminar y simplemente querría decir eso, que cuando se hablan de declaraciones de paz, ya vimos el fiasco, el fracaso y la falsa y el ridículo de la cumbre de Ucrania con Suiza,
rompiendo su histórica neutralidad, Suiza, que alojaba a aliados, a fascistas y a nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ucrania, que ha jugado con Dios, Suiza, que ha jugado con Dios y con el diablo. Ahora parece que se pone de una sola parte y se declara pro parte. Por lo tanto, se invalida para ser lugar de una conferencia de paz. Además, en el primer intento era una conferencia unilateral. Era más que un monodiálogo, más un monólogo que un diálogo, perdón. Era un monólogo más que un diálogo. Y lo que pretende ahora es, por una parte, decir que admite que venga Rusia sin decir sobre qué puntos se va a tratar y, por otra parte, declara en BBC que hay que eliminar a Putin. Johnson dice que hay que hacer triunfar y, por lo tanto, una derrota clara de Rusia. Señores, señoras, amigos y amigas de Desmontando Mitos de la Geopolítica, no quiero aburriros más, simplemente estos eran los vislumbres, algunos vaticinios sobre la presidencia de Trump si llega presidente y cómo ya están forzando la máquina las élites globalistas internacionales con demócratas, con la nueva reina coronada Kamala Harris y frente al candidato republicano marcándole las líneas por parte de Boris Johnson y otros. Muchísimas gracias y que tengáis un buen fin de semana.